Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase en la cual desarrollaremos la llamada radiación del cuerpo negro. Durante el siglo XIX, en particular en la parte final del siglo XIX, se hicieron experimentos que consistían en calentar un material sólido, en particular un metal, y estudiar lo que ese sólido emitía cuando se encontraba a una temperatura mayor que el ambiente. El sólido caliente, que en general era un metal, porque los metales admiten ser llevados a temperaturas más altas y mantener su estado de agregación, es decir, mantenerse como sólido. El sólido caliente recibió el nombre de radiador y lo que emitía se lo llamó radiación térmica, radiación asociada a la temperatura de ese metal caliente. Cuando en el entorno de 1870 apareció Maxwell desarrollando fundamentos centrales del electromagnetismo y determina la existencia de ondas electromagnéticas, empezó a analizarse esta forma de radiación que era, y rápidamente se llegó a la conclusión que la llamada radiación térmica eran ondas electromagnéticas. Y básicamente esas ondas electromagnéticas correspondían a tres regiones del espectro electromagnético, que son el infrarrojo, la radiación visible, es decir, la luz, y la radiación ultravioleta. Para que un sólido caliente mantenga su estado de agregación, en particular, repito, un metal, y emita estas formas de radiación electromagnética, se necesitan temperaturas del orden de los miles de grados Kelvin, 1500, 2000, 2500. ¿En qué consiste estudiar el espectro de emisión de un sólido caliente? Básicamente consiste en dos cosas. Una, con un espectrómetro, determinar las longitudes de onda que constituyen esa radiación. Determinar las longitudes de onda es equivalente a conocer la frecuencia, dado que lambda por f es igual a la velocidad de propagación de la onda. Y para una onda electromagnética en el vacío, esa velocidad es c. Y lo otro que se trataba de medir era la llamada radiancia espectral, que se va a representar con la letra I latina mayúscula imprenta. Y la técnica para determinar la radiancia espectral en el siglo XIX no era una técnica de medición directa, es decir, no es que había un instrumento en el camino de la radiación electromagnética y una aguja indicaba un valor que podía ser considerado como la radiancia espectral, sino era todo un procedimiento con una medición indirecta de esta magnitud, y todo el contexto de lo que se utilizaba para poder hacer la determinación de la radiancia espectral recibía el nombre de bolómetro. La radiancia espectral se la determinó en términos de la longitud de onda, pero todas las expresiones que se conocen en términos de la longitud de onda, debido a la relación lambda por f igual a c, pueden ser convertidas en expresiones en términos de la frecuencia. Cuando pienso en la radiancia espectral en términos de la longitud de onda, pienso en la energía, la cantidad de joules
que por metro cuadrado, segundo y unidad de longitud de onda, Armstrong transporta esa onda. La unidad Joule metro cuadrado segundo, como lo habrán visto en física 2, esta es una unidad de intensidad. Por lo tanto, la radiancia espectral es la intensidad por unidad de longitud de onda, es decir, por Armstrong. Si la radiancia espectral la describiera en términos de la frecuencia, la unidad sería Joule metro cuadrado segundo por unidad de frecuencia, que es el Hertz. De vuelta, esto es la unidad de intensidad. La radiancia espectral en términos de la frecuencia es la intensidad por unidad de Hertz. ¿Qué características presentaba el espectro de emisión de un sólido caliente? Repito, en particular un metal. Básicamente lo que se encontraba es que el espectro de emisión depende de la temperatura. Es muy importante las características de la superficie del radiador, debido a que el fenómeno básicamente está muy determinado por lo que pasa a nivel de superficie. Y si yo caliento dos metales diferentes, por el estudio del espectro de emisión, es difícil poder distinguir a un metal del otro. Si uno precisa todavía un poco más cuáles son las características del espectro, va a encontrar que el espectro es continuo y cuando digo dependiente de la temperatura, hay que agregar fuertemente dependiente de la temperatura. ¿Cómo puedo entender esto de una manera sencilla? Estas dos cosas, el carácter continuo del espectro y la fuerte dependencia con la temperatura. Imagínense que usted está en una habitación completamente oscura y dentro de la habitación hay un metal caliente a una temperatura adecuadamente mayor que la del ambiente. Ustedes no lo podrían ver porque no habiendo radiación visible, una fuente de luz natural o artificial que ilumine la habitación, no podrían ver a ese metal porque un metal caliente a temperatura adecuadamente mayor que el ambiente, lo único que emite es radiación infrarroja. ¿Cómo podría tener uno evidencia empírica sencilla de que emite radiación infrarroja? Acercando la mano a alguna región próxima a ese objeto, uno tendría la sensación de calor en el cuerpo. Si uno pudiera con un instrumento adecuado, con un espectrómetro, tomar esa radiación y procesarla, es decir, ver qué longitud de onda contiene, encontraría que está emitiendo radiación infrarroja dentro de un cierto intervalo. Ahora, en ese intervalo se pueden medir todas las longitudes de onda posibles que hay entre esos dos valores entre los cuales funciona el espectrómetro en esas condiciones. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Si aumento la temperatura, voy a poder seguir comprobando que no lo veo porque no emite radiación visible, emite radiación infrarroja y como la temperatura es mayor, la sensación de calor sería mayor. Y si determino el intervalo de longitudes de onda en la cual está emitiendo, comprobaría que aumenta y contendría al intervalo en longitud de onda anterior. Y así podría seguir aumentando la temperatura de ese metal hasta que en algún momento ese metal se pone al rojo. Y ahí comenzaría a poder observarlo, porque que se ponga al rojo significa que se está emitiendo en la zona del visible.
el intervalo de longitudes de onda en la cual estaría trabajando mi espectrómetro incluye ya parte del visible e incluye a todos los intervalos anteriores de radiación infrarroja. Es decir, cuando comienza a emitir en el visible, no es que deja de emitir en el infrarrojo, sino que el intervalo comienza a aumentar y va incluyendo a lo que estaba emitiendo con anterioridad. Con un leve aumento de la temperatura, podía comprobar que ese sólido caliente se pone incandescente, emite luz blanca. Y esto es porque emite en todo el visible, sin dejar de emitir en el infrarrojo. La sensación de calor que tendría sobre mi cuerpo sería todavía mayor. Y a partir de cierto valor de temperatura, cuando ya está emitiendo en el visible, si tuviera detectores adecuados, podría comprobar que emite en la zona de ultravioleta. Una manera práctica, pero no correcta, de darme cuenta de esto sería que si sigo aumentando la temperatura, la radiación ultravioleta que emite el cuerpo sería mayor. Y eso tendría que ver con que estando próximo a esa fuente, no solamente la sensación de calor sería todavía aún más intensa, sino que la radiación ultravioleta sería la responsable de las quemaduras que uno podría tener sobre la piel. ¿Qué muestra esto? La idea de qué significa que el espectro de emisión sea continuo y la idea de la fuerte dependencia con la temperatura, que se traduciría en que si voy efectivamente, además de medir la longitud de onda, a medir la radiancia espectral, comprobaría que a una misma temperatura, en diferentes longitudes de onda, tengo diferente radiancia espectral, lo que muestra que el sólido metálico emite en forma selectiva, es decir, no emite la misma cantidad de Joule por metro cuadrado, segundo y Armstrong en todas las longitudes de onda. Si uno tiene en cuenta que cuando estudia con un espectrómetro las longitudes de onda de la radiación no mide un valor de lambda, sino mide un valor de lambda dentro de un cierto intervalo que sería el ancho de banda, la información de la radiancia espectral tampoco la obtengo para un valor lambda, sino puedo medir para ese valor de lambda y su respectivo ancho de banda. Bueno, lo que dije antes de la poca dependencia del material es algo que, haciendo mediciones precisas, queda bastante comprobado. Es decir, es muy poco dependiente el espectro de emisión de un metal cualquiera caliente, es muy poco dependiente de las propiedades intrínsecas del radiador. Como dije, si yo tengo una magnitud como la radiancia espectral en términos de la longitud de onda, puedo pasar a tener la misma expresión en términos de la frecuencia. ¿Cómo se consigue eso? Planteando esta igualdad. ¿Y de dónde sale esta igualdad? La unidad de la radiancia espectral por lo que sería el ancho de banda es Joule metro cuadrado segundo. Es decir, me da la cantidad de energía de Joule que por metro cuadrado y segundo está emitiendo en esa longitud de onda y su respectivo ancho de banda. Supongamos que esto lo estoy evaluando para una longitud de onda del color rojo. Si yo hago esta cuenta, la unidad me da lo mismo. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que tengo por unidad de tiempo y unidad de superficie para esa longitud de onda del color rojo
No cambia porque en vez de trabajar con el lambda del color rojo, trabaje con la frecuencia. De ahí que esta cuenta tenga la misma unidad que esta y me dé exactamente el mismo valor, que es lo que estoy planteando acá. Ahora, ¿por qué se pone entre barra de módulo? Porque dado que lambda es C sobre F, la relación entre diferencial de lambda y diferencial de F contiene matemáticamente este signo menos, signo que no tiene ninguna trascendencia física. Y por lo tanto, para sacárselo de encima, uno toma barras de módulo y queda esto que está acá. La I de lambda y la I de F son magnitudes positivas, por lo tanto, operando con la barra de módulo, queda que la I de F de T se calcula como la I de lambda de T por el módulo de lambda de F. Y este es el procedimiento matemático que uno tiene que llevar a cabo para, si tiene a una magnitud expresada en términos de la longitud de onda, describir con una magnitud equivalente el proceso en términos de la frecuencia. Un sólido metálico está claro que a la temperatura T emite radiación. Pero si yo tengo más de un metal caliente, cada metal emite y la radiación emitida por cada metal caliente alcanza o está en condiciones de poder alcanzar al otro cuerpo. Por lo tanto, un cuerpo no solamente emite por estar a una temperatura, sino que puede recibir la radiación electromagnética proveniente de otra fuente. ¿Qué puede hacer con esa radiación? Básicamente, tres cosas: absorción, reflexión o transmisión. Ahora, si uno piensa que los sólidos calientes a las temperaturas que venimos hablando de 1500, 1800, 2000, 2500 grados Kelvin, básicamente lo que se emite es infrarrojo, visible y ultravioleta. En esa región del espectro electromagnético, el fenómeno de la transmisión es prácticamente nulo. Solamente habría que hacer alguna excepción con longitudes de onda del ultravioleta muy, pero muy pequeñas, pero que no es el caso revisar acá. No habiendo transmisión, básicamente lo que hay es absorción y reflexión. ¿Cómo se describen estos procesos? Mediante coeficientes: coeficiente de absorción, coeficiente de reflexión, y en el caso que hubiera transmisión, con el coeficiente de transmisión. Por ser coeficiente se lo define para que valgan entre 0 y 1 y entonces fácilmente se puedan convertir en porcentajes. ¿Cuál es la idea de, por ejemplo, el coeficiente de absorción? Si yo para una longitud de onda determino cuál es la radiancia espectral que desde otra fuente está llegando al cuerpo en cuestión, determino cuánto de esa radiancia espectral es absorbida y el cociente de lo que es absorbido sobre todo lo que llega para esa longitud de onda me definiría este coeficiente, que obviamente va a valer entre 0 y 1. El caso 1 sería cuando toda la radiación incidente es absorbida. Así como un cuerpo caliente emite en forma selectiva, también absorbe y refleja en forma selectiva. Por eso estos coeficientes son funciones a la temperatura T de la longitud de onda en el caso más general. El efecto que tiene lugar cuando un sólido caliente emite es básicamente superficial. Y también es superficial el efecto de absorción y o reflexión. Cuando emite
radiación, que son ondas electromagnéticas, que transportan energía. Esa disminución de la energía redunda en una disminución de la temperatura. Si el sólido es macizo, por ejemplo, por el fenómeno de la conducción, generaría una disminución hacia el interior después de un cierto tiempo. El mecanismo de absorción implica absorber radiación, absorber ondas electromagnéticas, absorber energía, y eso implicaría que a nivel superficial aumente la temperatura. De vuelta, si está presente el fenómeno de la conducción, porque es un sólido, ese aumento de la temperatura se trasladaría luego de un tiempo hacia el interior del sólido metálico. Pero básicamente lo que importa es lo que ocurre a nivel superficial. Supongamos que tengo una región del espacio formada por una cavidad de paredes adiabáticas para que no haya intercambio de calor entre el exterior de esa cavidad y lo que pasa dentro de la cavidad. Dentro de esta cavidad tengo cuerpos metálicos de diferente forma, tamaño, diferente material, a diferentes temperaturas. Inclusive la pared de la cavidad se puede encontrar a una temperatura inicialmente distinta. Entre todos estos cuerpos no hay contacto. ¿Por qué quiero que no haya contacto? Para que no haya conducción del calor. Y también voy a pensar que no hay ningún tipo de fluido, hay vacío, para que no esté presente el fenómeno de la convección. Por lo tanto, lo único que está presente como forma de transmisión del calor es la radiación. ¿Qué es lo que me establece la termodinámica? Que inevitablemente después de un cierto tiempo T, el sistema va a evolucionar hacia una temperatura de equilibrio. De tal manera que si yo coloco adecuadamente un instrumento, un termómetro para medir la temperatura, tanto la temperatura de la superficie de los sólidos como la temperatura en cualquier punto del interior de la cavidad es lo mismo. Por eso se dice que hay un equilibrio entre la radiación, que es la radiación que viaja de cuerpo a cuerpo, desde las paredes, y la materia, que tiene que ver con la temperatura a nivel de superficie, básicamente, de estos cuerpos. Se dice entonces que alcanzó el equilibrio termodinámico. ¿Cómo se puede entender el problema del equilibrio termodinámico en forma sencilla, elemental, con solamente pensar en la radiación térmica? Bueno, el equilibrio termodinámico consiste en que después de un cierto tiempo T, la temperatura resulta menor que la mayor y mayor que la menor. ¿Y cómo hago para explicar que el cuerpo más caliente, por ejemplo, puede tender a reducir su temperatura y que el cuerpo más frío, el de menor temperatura, tiende a aumentarla? Bueno, en principio uno podría decir que por estar a una temperatura T emite, pero a su vez recibe la radiación proveniente de los otros cuerpos. Entonces, si la radiancia espectral que emite es mayor que la que absorbe, la temperatura va en disminución. Y al revés sería lo que le pasaría al cuerpo más frío. Y por eso su temperatura iría en aumento. Ahora, ¿cómo hago para entender que dentro de esta cavidad el sistema se mantiene a una temperatura de equilibrio?
pensando que la radiancia espectral que emite y la que absorbe después de un tiempo se mantiene constante en cuanto a que el cociente de ambas se mantiene constante, la relación entre ambas se mantiene constante. Ahora, supongamos que por alguna razón alguno de los cuerpos que está dentro de la cavidad pueda ser considerado como el mejor emisor. Bueno, uno podría preguntarse, ¿y qué es ser el mejor emisor? En forma elemental uno podría decir, mira, de todos los cuerpos que están dentro de esta cavidad, es el que a la temperatura de equilibrio T mayor cantidad de energía emite y por ende tiene que ser el que mayor cantidad de energía absorbe. ¿Por qué? Porque si la cantidad de energía que emite es la mayor, porque es el mejor emisor, pero no es el mejor absorbedor, la temperatura nunca va a alcanzar un valor de equilibrio y va a tender a ir en aumento. Si por otra parte fuera el mejor absorbedor, ¿y qué significaría que sea el mejor absorbedor? Que absorbe toda la radiación electromagnética que a él le llega, por ejemplo. Si no fuera el mejor emisor, tampoco habría la posibilidad de alcanzar una condición de equilibrio. Porque si fuera el mejor absorbedor y no el mejor emisor, la temperatura tendería acá en aumento, perdón, antes sería en disminución, porque al ser el mejor emisor, emite mejor que lo que absorbe, la temperatura nunca llegaría al equilibrio, tendería en disminución y acá tendería a ir en aumento. Lo cierto es que no se conseguiría la condición de equilibrio. Esto muestra de que tiene que haber alguna proporcionalidad entre la manera como el sólido emite, dada por la radiancia espectral, y la manera como describo el mecanismo de absorción, que es el coeficiente de absorción. Esto, uno de los que lo estudió fue Kirchhoff, el mismo de los circuitos, y con el estudio él armó la llamada ley de la radiación térmica, que establece justamente que el cociente entre la radiancia espectral de un cuerpo y el coeficiente de absorción del mismo a la temperatura de equilibrio termodinámico y en un dado intervalo de longitud de onda y su respectivo ancho de banda, es independiente de la geometría y detalle de composición interna del cuerpo y es una función de lambda. La idea indicada acá tiene la traducción matemática siguiente. I de lambda 1 es la radiancia espectral del cuerpo 1. Este sería el coeficiente de absorción del cuerpo 1. Si esta cuenta la hago para un valor de lambda determinado, esta cuenta me da lo mismo que si hago la cuenta equivalente para el cuerpo 2, pero en el mismo lambda, igual que la cuenta que me daría para el cuerpo 3, pero en el mismo lambda, y así para todos los cuerpos que pudiera estar dentro de la cavidad. Ahora, si yo hiciera esta cuenta en otro valor de longitud de onda, este cociente me va a dar distinto que antes, pero igual a este cociente, a este cociente, a este cociente, evaluado estos cocientes ahora en la nueva longitud de onda. Por eso a una temperatura T, estas cuentas dependen de la longitud de onda en la cual hago la cuenta. ¿Por qué pongo que estos cocientes una I? Porque los coeficientes son adimensionales y los numeradores son unidades de radiancia espectral. Por lo tanto, este cociente tiene que tener unidades de radiancia espectral.
Pero la radiancia espectral ¿de quién? Porque la del cuerpo 1 está acá, la del cuerpo 2 está acá, la del cuerpo 3, la del cuerpo 1 están acá. Esto es la radiancia espectral ¿de quién? Kirchhoff imaginó la existencia de un cuerpo ideal que tuviera la característica de absorber toda la radiación electromagnética que a él le llega, cualquiera sea la longitud de onda, que se traduciría en que el coeficiente de absorción vale 1, cualquiera sea lambda. El nombre que se le puso a este cuerpo ideal, porque no existe formalmente un cuerpo ni sólido metálico, ni sólido transparente, ni que absorba toda la radiación electromagnética que a él le llega. Por eso es un cuerpo ideal. ¿Y por qué lo bautizaron con el nombre de cuerpo negro? Bueno, quizá el nombre no es el más feliz, pero la idea viene de lo siguiente. Si ustedes tienen un cuerpo en una habitación que no emite radiación visible, que sea que no es autoluminoso, uno lo puede ver porque la radiación visible de una fuente artificial o la radiación visible de una fuente natural es reflejada barra dispersada por ese cuerpo y por ende uno lo logra detectar. Ahora, si un cuerpo absorbiera todo lo que le llega, no reflejaría nada. Y de ese punto de vista, si absorbe todo lo que le llega y no refleja nada, técnicamente no lo vería. Y la idea de que no lo vería se la tradujo como que es un cuerpo negro, cosa que no es lo más adecuado porque si yo tengo un cuerpo negro, pintado de color negro, más allá de que no absorbe todo el visible, lo puedo ver. O sea que no por ser negro no lo veo. Esa sería la idea. Pero bueno, este es el nombre que recibe el cuerpo. Ahora, esta radiancia espectral sería la radiancia espectral del cuerpo negro. ¿Por qué? Y porque si estoy dividiendo esto por 1, me quedaría igual a la radiancia espectral de ese cuerpo. Y como el coeficiente de absorción valdría 1, me da la radiancia espectral del cuerpo negro. Si el cuerpo negro fuera un cuerpo ideal, o sea, no habría manera de generar en el laboratorio un cuerpo que cumpla con esta definición, no tendría demasiado sentido hablar de las características de este cuerpo. Sin embargo, los físicos experimentales lograron generar en el laboratorio condiciones para que algún cuerpo se comporte muy parecido a lo que pide la idea de Kirchhoff, por lo menos en la región del espectro que nos interesa, que es el infrarrojo, visible y ultravioleta. Y constituyeron un cuerpo negro que se recibió el nombre adicional de radiador de cavidad. Para entender qué es un radiador de cavidad y por qué se comporta como un cuerpo negro, vamos a usar este esquema del libro en el cual se ve una esfera metálica en un corte transversal que tiene un orificio que comunica el interior con el exterior. La esfera no es maciza, tiene una cavidad y esta flecha que está acá indica la llegada a través del orificio hacia el interior de la cavidad de la radiación infrarroja, de la luz y del UV. Y el camino que sigue esta flecha consiste en que la radiación que llega acá, parte es absorbida y parte es reflejada.
La que es reflejada llega acá, parte absorbida, parte reflejada. La que llega acá, parte absorbida, parte reflejada. Y así uno podría dibujar muchas más líneas que las que están ahí indicadas. De tal manera que si el orificio tuviera el tamaño adecuado, permítame decirlo de esta manera, la probabilidad de que salga una cantidad significativa de energía reflejada desde las paredes de la cavidad, porque no fue absorbida, es bajísima. Tan baja que a los efectos de esta descripción, si yo trabajo en esta región del espectro, prácticamente si el tamaño del orificio es el adecuado, toda la radiación que atravesó el orificio terminó siendo absorbida por las paredes de la cavidad antes que, repito, por reflexión salga una cantidad significativa a través del orificio porque no fue no fue absorbida. Por otra parte, si esta es la región del espectro electromagnético, como no hay transmisión, no hay radiación que atraviese este espesor de la cavidad y solamente hay absorción y reflexión. Para este esquema no importa ni la forma de la cavidad ni la forma exterior, porque en realidad decir que la radiación incidente ingresa por el orificio es como imaginar que acá tengo colimadores que solamente dejan pasar a la radiación que va a ingresar por el orificio. Porque si llegara radiación sobre la superficie de esta esfera, no voy a poder evitar que una parte sea reflejada. O sea que no tengo que hacer llegar la radiación sobre la superficie, sino solamente considerar la que ingresa por el orificio. Por eso tampoco me importa la forma exterior del radiador de cavidad. Por supuesto que esto funciona bien no para todo lambda, sino simplemente para el lambda comprendido en esta región del espectro electromagnético y donde la radiación UV no alcanza valores muy pequeños. Construido el radiador de cavidad, se empezaron a hacer los experimentos que permitieron medir la radiancia espectral del cuerpo negro y con esto tener mejor información de toda la ley de la radiación térmica de Kirchhoff. Uno de los experimentos cruciales que hubo fueron realizados por Lummer y Pringsheim. Todo lo que hicieron ellos resultó ser resulta ser muy interesante ser estudiado, tanto cómo construyeron el radiador de cavidad, cómo lo calentaron, porque si yo quiero estudiar lo que el sólido metálico emite, tengo que calentarlo y estudiar lo que emite. ¿Y qué tengo que estudiar lo que emite? ¿Lo que emite la superficie? No, lo que emite la cavidad desde las paredes interiores y sale a través del orificio. Porque lo que verdaderamente funciona como el cuerpo negro, que absorbe todo lo que le llega a él, es el orificio. Toda la radiación electromagnética que ingresa por el orificio termina siendo absorbida por las paredes de la cavidad. Por lo tanto, para estudiar lo que emite, tengo que calentar esto y estudiar la radiación que se genera en las paredes interiores y puede salir a través del orificio. Bueno, y eso hay que ver cómo hacerlo. Cómo construir el radio de cavidad, cómo hacer para calentarlo y estudiar lo que emite, cómo diseñar un volómetro para medir la radiancia espectral, un interferómetro para que trabaje en la región del visible, del UV, del infrarrojo.
Es decir, hay un montón de cosas que rodean a este tipo de experimentos que son sumamente interesantes, que son particularmente interesantes cómo lo resolvieron Loomer y Pringsheim, pero que su análisis está fuera del alcance del curso. Lo cierto es que la evidencia experimental de Loomer y Pringsheim fue la que utilizaron los físicos teóricos para tratar de entender el fenómeno de la radiación del cuerpo negro, como en breve vamos a ver. Este gráfico que está acá no es un gráfico sacado del trabajo original de Loomer y Pringsheim, no es un gráfico obtenido a nivel experimental, pero es un gráfico que responde a cómo serían las curvas a diferentes temperaturas de la radiancia espectral de un radiador de cavidad. No comenté, y lo voy a hacer ahora, ¿por qué recibe el nombre de radiador de cavidad? Porque para que esto emita lo tengo que calentar. Al calentarlo va a emitir, va a radiar. Y como la radiación que le tengo que estudiar es la que se genera en las paredes de la cavidad y sale por el orificio, recibió el nombre de radiador de cavidad. Más elementalmente es como si fuera un horno en la jerga sencilla y cotidiana de ver lo que es esto. Entonces, estos son los gráficos de la radiancia espectral de un radio de cavidad. Acá, en el eje de la Y, está justamente dibujada la radiancia espectral, porque me dice que es intensidad por longitud de onda, es decir, Joule metro cuadrado segundo, unidad de intensidad, por unidad de longitud de onda, Armstrong, por ejemplo. Radiancia espectral. Acá va la longitud de onda. Estas temperaturas son simplemente elegidas por el que hizo el gráfico. Repito, no responden necesariamente a un hecho experimental real, sobre todo porque no hay ningún material sólido que se mantenga en ese estado de agregación a 4000 grados Kelvin. El metal que más alto punto de fusión tiene es el tungsteno, y si la memoria no me falla, anda alrededor de los 2700 grados Kelvin. Por lo tanto, no hay ningún metal que esté a esta temperatura. Pero los gráficos los puedo imaginar cómo serían a partir de ver cómo son para temperaturas donde sí se pudieron hacer los experimentos. ¿Qué muestran estos gráficos? Las características del espectro de emisión de un cuerpo negro, que tienen bastante punto de contacto con las características del espectro de emisión de un cuerpo de cualquiera. Por ejemplo, el espectro de emisión de un cuerpo cualquiera era continuo. Este también. ¿Cómo se ve que es continuo? Bueno, a 2000 grados Kelvin emite básicamente en este intervalo. Aumenta la temperatura y el intervalo en el cual emite aumenta. Aumenta la temperatura y el intervalo en el cual emite aumenta. Pero a cualquier temperatura dentro del intervalo de detección del espectrómetro emiten todas las longitudes de onda. Por eso es continuo. Decíamos que el espectro de emisión de un cuerpo cualquiera es fuertemente dependiente de T. Bueno, acá también. Y también acá se ve el carácter selectivo de la radiancia espectral. Pero la diferencia está que para describir la fuerte dependencia de la temperatura, en el espectro de emisión de un sólido caliente hay dos leyes a tener en cuenta: la ley de Stefan Boltzmann y la ley de Wien. Veamos primero conceptualmente. Por ejemplo, a 2000 grados Kelvin, para esta longitud de onda, tengo una radiancia espectral. A una temperatura mayor,
para la misma longitud de onda tengo una radiancia espectral mayor. A la misma longitud de onda, pero para una temperatura mayor, la radiancia espectral es mayor. Y para esta longitud de onda, por ejemplo, la radiancia espectral es diferente que para esta. Eso es lo que tenía que ver con el hecho de que la radiancia espectral es selectiva en cuanto a la forma que emite el cuerpo. Si yo me paro en esta longitud de onda para 4000 grados Kelvin y tomo en cuenta el ancho de banda, tengo definido este rectángulo. Si yo multiplico, como ya vimos, la I de lambda por el ancho de banda, eso me da una cantidad de joules por metro cuadrado segundo, que es la cantidad de joules que por metro cuadrado y segundo está emitiendo el cuerpo negro en esa longitud de onda y su respectivo ancho de banda. Si yo armo un número muy grande de rectángulos, todos del mismo ancho de banda, y le calculo el área de esos rectángulos, que sería como hacer I por diferencial de lambda, y luego sumo todo, tendría una medida del área encerrada bajo la curva. Bueno, Stefan, ¿qué es lo que hizo? Hizo esto, tratando de tomar un ancho de banda muy pequeño, calculó el área de esos rectángulos, lo sumó, ¿y qué comprobó? Como se observa, que el área encerrada bajo la curva aumenta con la temperatura, pero en particular aumenta con la cuarta potencia de T. ¿Qué representaría el área encerrada bajo la curva? La cantidad de energía total, o sea, la cantidad de joules totales que por unidad de tiempo, unidad de superficie emite el cuerpo negro. ¿Por qué totales? Porque si yo sumo el área de todos los rectángulos, que estoy calculando de alguna manera el área encerrada bajo la curva, es la cantidad de energía por unidad de tiempo, unidad de superficie que emite en todo el espectro electromagnético. No ya en un intervalo en el entorno de un valor de longitud de onda. Por lo tanto, la energía total, que es geométricamente asimilable al área encerrada por la curva, es la cantidad de joules totales que emite por unidad de tiempo, unidad de superficie. Esa energía la vamos a llamar radiancia. Bueno, Stefan encontró que esta energía total es una constante por T a la cuarta. Este es el valor de la constante que no tienen que saber de memoria. En toda situación de examen, todas las constantes van a aparecer escritas. Todas las que sean necesarias para la realización de los problemas del examen. Ahora, ¿por qué hizo la cuenta de esta manera? ¿Por qué no agarró Stefan y hizo la cuenta así? Porque para poder integrar, para hacer la cuenta, tendría que conocer la forma matemática de I de lambda de T. Es decir, este es el gráfico de la radiancia espectral, pero ¿cómo es la función I de lambda? Que cuando la grafico me da esta curva. Bueno, al momento no había ninguna expresión válida de I de lambda. Por lo tanto, no podía integrarla. Comentarios sobre los límites. No tiene sentido en la longitud de onda cero ni longitud de onda infinito. Pero si yo quiero calcular el área encerrada bajo la curva, veo que para cualquier temperatura estos gráficos van a cero. Pero por el otro lado, se hacen asintóticos al eje de la longitud de onda. Por lo tanto, aunque físicamente no tenga sentido lambda cero y lambda tendiendo a infinito, para calcular el área encerrado bajo la curva, los matemáticos pedirían
que se integra entre 0 e infinito. En el medio, Boltzmann, haciendo uso de termodinámica, Boltzmann fue uno de los que desarrolló la termodinámica durante el siglo XIX, y haciendo uso de la teoría electromagnética de Maxwell, porque involucraba ondas electromagnéticas, logró demostrar la fórmula de la energía total. Y por eso se habla de la ley de Span-Boltzmann. La otra característica también se puede observar en el gráfico y tiene que ver con lo siguiente. A cualquier temperatura a la cual estudie el espectro de emisión del cuerpo negro, se puede observar que hay un valor de lambda para el cual la radiancia espectral es máxima. A 4000 grados Kelvin hay un valor de lambda para el cual la radiancia espectral es máxima. Y así a 3000 grados Kelvin, así a 2000 grados Kelvin y así para cualquier longitud de onda. ¿Qué es lo que se observa? Que a medida que aumenta la temperatura, el valor de la longitud de onda que hace máxima a la radiancia espectral se corre hacia longitud de ondas más pequeñas. Se desplaza hacia longitud de onda más pequeña. A medida que aumenta T, repito, el valor de lambda que hace máxima la radiancia espectral se desplaza hacia longitud de onda más pequeña. Esto lo estudió un tal Bean y resulta que lo que estoy planteando que hizo Bean fue derivar la I de T respecto de lambda e igualar a 0, que es lo que a partir del cálculo analítico permitiría determinar los extremos y en particular luego, si uno quisiera, ya lo ve del gráfico, que es un máximo, pero si no, calcularía la derivada segunda, y de ahí obtener la ley que describe lo que acabo de decir. La ley que muestra que a medida que aumenta la temperatura, el valor de lambda que hace máxima la radiancia espectral se corre hacia longitud de onda cada vez más pequeña. Y que se traduce en que lambda sub máximo por T es igual constante, siendo este es el valor de la constante que de vuelta, repito, no tienen que saber de memoria en situación de examen de tener que ser usado esto es dato. Ahora, si bien hizo esta derivada, alguien conocía la función I de lambda de T. ¿Por qué no puede ser usada acá? Bueno, hay una diferencia de tiempos en el medio, pero el tema central es el siguiente. La función con la que trabajó Bean, como seguía lo voy a analizar más profundamente, tenía la particularidad de compartir el máximo de la función que experimentalmente se observaba. Y aunque la función de Bean no describía perfectamente el espectro de emisión del cuerpo negro, como compartían el máximo, la derivada de la función de él igualada a 0 permitió obtener la ley que describe el fenómeno que acabo de indicar. La última característica del espectro de emisión del cuerpo negro está que si yo tengo más de un cuerpo que pueda ser considerado negro, es decir, tengo más de un radiador de cavidad, a la misma temperatura, todos los radiadores de cavidad me dan el mismo espectro de emisión, independientemente del material con el cual se construyó ese horno o ese radiador de cavidad.
todos los cuerpos negros a la misma temperatura dan el mismo espectro de emisión, que muestra la idea de que el espectro de emisión de un cuerpo cualquiera es poco dependiente del material con el que está hecho ese sólido metálico. Esto a su vez serviría para entender más físicamente qué significaría ser el mejor emisor. Ser el mejor emisor significaría ser tal que a la temperatura T que uno elija, emita como emite un cuerpo negro. Porque no hay nadie que a una temperatura T dé un espectro de emisión mejor que el espectro de emisión del cuerpo negro. Finalmente, un comentario que tiene que ver con lo siguiente. En el libro este tema está desarrollado entre el tomo 1, que no lo usamos en esta materia, y el tomo 2. Y entonces hay un comentario en el tomo 2, que es el que manejamos nosotros, que tiene que ver con algo que se hizo en el tomo 1 y que habla de que la potencia total es sigma por T a la cuarta por A por E, siendo E un coeficiente que es la llamada emisividad. Esta es la radiancia espectral, E Joule, metro cuadrado, segundo. Es la energía total que por unidad de tiempo, unidad de superficie, emite el cuerpo negro en todo el espectro. Esto es el área del radiador, que en nuestro caso sería el área del orificio. Si, por ejemplo, fuera circular, el área del círculo que define el orificio. Si yo multiplico por el área A, se van los metros cuadrados y queda Joule segundo, que es potencia. Si esta es la energía total, por unidad de tiempo, unidad de superficie, P, al multiplicar por el área, es la potencia total. Ahora, ¿qué es la emisividad? Es un coeficiente comprendido entre 0 y 1, que justamente da cuenta de cuán cercano está un cuerpo o no a emitir como emite un cuerpo negro. No pierdan de vista que el cuerpo negro es un cuerpo con características idealizadas. Si el cuerpo es negro, la emisividad es 1. Si el cuerpo da un espectro parecido, pero no igual del cuerpo negro, se dice que es un cuerpo gris. Y la emisividad es un número entre 0 y 1. Sería como imaginar que uno agarra a esta temperatura, por ejemplo, y aplasta esta curva desde la parte superior. La curva que queda es bastante parecida a la que tengo acá, 4000 grados Kelvin, pero el área encerrada bajo la curva sería menor y entonces no emitiría exactamente como un cuerpo negro a 4000 grados Kelvin, sería un cuerpo gris. Y eso tendría que ver con la emisividad de ese cuerpo, que de alguna manera, repito, da una información sobre cuán diferente es la forma con la que emite radiación ese cuerpo con respecto a la emisión a esa misma temperatura de un cuerpo llamado negro, que por ahora para nosotros es el radiador de cavidad. Bueno, antes de seguir, vamos a hacer un pequeño alto para que ustedes tengan la posibilidad de, si quieren preguntar algo, lo hagan en estos momentos, vinculado con todo lo que hemos desarrollado hasta ahora. Lo aclaro igual, no es exclusivamente la posibilidad de hacer preguntas la que se tiene en estos momentos. Ustedes pueden, en cualquier momento que tengan una duda, a través del el foro o a través del el mail personal mío, por ejemplo, pueden preguntar lo que quieran, respetando, como está indicado, los horarios en los cuales tienen que establecer ese tipo de comunicación. Además que también tienen la posibilidad de
consultar en la clase de problemas y en una clase que, como anuncié en las noticias, de consulta que va a funcionar todo el cuatrimestre, los viernes de 9 a 11. Es decir, tienen distintos espacios para poder establecer consultas para solucionar dudas. No quedan reducidos exclusivamente a este momento. Bueno, no habiendo nadie que abra el micrófono para preguntar nada, vamos a seguir. Lo que queda para desarrollar hasta el final de la clase es algo sumamente interesante, pero está absolutamente fuera del alcance de este curso. No solamente por el tiempo que requiere realizar el desarrollo del tema, sino porque los hechos de la física que habría que desarrollar no son conocidos por ustedes de cursos anteriores y tendríamos que invertir de 2 a 3 semanas para profundizarlo. Si uno quisiera entender profundamente cómo es que los físicos teóricos construyeron un modelo teórico que permitiera construir la función I de lambda de t. ¿Qué elementos podían usar? Bueno, si uno tuviera que explicar qué es lo que está pasando en las paredes de la cavidad, del interior de la cavidad, para que cuando el sólido está a una temperatura T comiencen a emitir, tendría que saber de qué están hechas las paredes de la cavidad. Y en el siglo XIX, hasta 1897, ni siquiera se sabía que el electrón formaba parte de la materia en cualquier estado de agregación. En 1897, Thomson presenta oficialmente al electrón y luego da un modelo del átomo donde el electrón juega un papel central. O sea que estamos recién hablando de finales del siglo XIX para tener una idea acerca de qué están hechas las paredes interiores de la cavidad. Sin un modelo adecuado del átomo, de las partículas que lo constituyen y de cómo funciona, ¿cómo intentaban explicar esto? El espectro de emisión del cuerpo negro, me estoy refiriendo. Usando termodinámica, que da cuenta de cómo se distribuye la energía en función de la longitud de onda, y usando teoría electromagnética de Maxwell, porque claramente lo que se emiten son ondas electromagnéticas. Eso se conoció como la termodinámica de las radiaciones. Todos los elementos que están en juego para entenderlo desde este punto de vista están, repito, completamente fuera del alcance de este curso, como en un ratito voy a comentar con más detalle. Uno de los que intentó explicar la función I de lambda fue Beam. Beam construyó un modelo basado fuertemente en la termodinámica, a tal punto que cuando a partir del 1900 se empezaron a entregar los premios Nobel, uno de los primeros premios Nobel, ya en el siglo XX, terminó siendo Beam por el grado de avance que tuvo la termodinámica gracias a los estudios que él realizó para explicar el espectro de emisión del cuerpo negro. La función que él obtuvo tiene la característica de ajustar perfectamente con la curva experimental en la zona del UV, es decir, en la zona de longitudes de onda del orden de ser menores a la longitud de onda del violeta. El ajuste era muy bueno, a tal punto que su curva compartía el máximo con la experimental.
Eso fue lo que le permitió derivar su función, igualarla a cero y obtener la ley de desplazamiento de Wien. Sin embargo, cuando uno en la fórmula de Wien comienza a colocar longitudes de onda mayores que la longitud de onda del rojo, la función de Wien se empieza a apartar de la experimental. Por eso no puede ser usada, por ejemplo, para calcular el área encerrada bajo la curva, si este fuera el caso, que eso fuera lo que uno quisiera calcular. También vale la pena rescatar, porque históricamente hay razones que así lo determinan, el modelo desarrollado por Rayleigh, modelo que sufrió una pequeña corrección realizada por un tal Jeans y dio lugar al llamado modelo de Rayleigh-Jeans. Si uno analiza la función de Rayleigh para explicar el espectro de emisión del cuerpo negro, va a encontrar que describe mejor que la idea de Wien el espectro en la zona del infrarrojo. Pero no tan bien como lo hace la función de Wien del UV. Es decir, el ajuste en la zona del infrarrojo es mejor que el de Wien, pero no alcanza a ser tan bueno como para superponer la curva teórica a la experimental, por lo menos en la zona del infrarrojo. Pero sí es mucho mejor que la información que da la función de Wien. Sin embargo, cuando uno agarra la función de Rayleigh y la analiza en la zona de longitudes pequeñas del ultravioleta, la función de Rayleigh conduce a que a medida que lambda se hace pequeña, la radiancia espectral se crece. Y en particular, si uno hiciera tender lambda a cero, la radiancia espectral tiende a infinito. Cosa que no tiene nada que ver con lo que se observa experimentalmente. Esta es la región del UV y claramente para longitud de onda pequeña ya las curvas se acercan a cero y no tienden a hacerse infinitamente grandes como predice el modelo de Rayleigh. Si la observación que ustedes hicieran como resultado de un trabajo experimental fuera tan contraria a la que se observa experimentalmente, cualquier profesor de laboratorio le tira el trabajo por la cabeza y los echa al laboratorio. ¿Por qué estamos hablando de la función de Rayleigh si el resultado que obtuvo Rayleigh discrepa tanto del experimental? Porque cuando se analizó el trabajo de Rayleigh, estaba todo muy bien elaborado, muy bien pensado, y nadie encontraba cuál era el motivo por el cual algo tan bien realizado, tan bien pensado, daba un resultado tan absurdo. A tal punto esto es así, que a todo el proceso que tuvo lugar con la función que obtuvo Rayleigh se la conoce con el nombre de catástrofe del ultravioleta. Si ustedes ponen en cualquier buscador catástrofe del ultravioleta, van a encontrar miles de páginas que hacen mención con lujo de detalles a todo el proceso histórico que tuvo lugar. Se llama catástrofe ultravioleta porque el problema se desata con la función de Rayleigh cuando coloco longitudes de onda del orden, por ejemplo, de los cientos de Armstrong, o imagino que lambda es todavía más pequeño tendiendo a cero. Y catástrofe porque, repito, todo parecía indicar que la función estaba bien pensada, bien desarrollada, y el resultado que se obtiene es realmente catastrófico. En diciembre de 1900, cuando terminaba el siglo XIX, Max Planck, a través de un físico amigo, presenta la solución del problema. El trabajo de Planck es, desde el punto de vista conceptual,
un trabajo apoyado en el trabajo de Wien, con mucha termodinámica, y donde se presenta una hipótesis central para la resolución del problema, que para muchos determinó con ese trabajo el nacimiento, el comienzo de la llamada física cuántica. Pero solamente vamos a poder describir lo que hizo Planck, porque si uno quisiera entender formalmente lo que hizo Planck, debería, como ya lo dije, invertir mucho más tiempo del que está establecido. Hoy tenemos que terminar con este tema según el cronograma, y lo vamos a hacer. Y la cantidad de información física que habría que dar excede completamente, no solamente en tiempo, sino por el nivel a la que ustedes podrían recibir en este curso. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es describir ideas. Por ejemplo, ¿cómo es que se podía explicar que desde las paredes de la cavidad se emitía radiación electromagnética, ondas electromagnéticas? Para el 1900 ya estaba el electrón presente y ya había dando vuelta un modelo que era el modelo de Thomson. Y entonces yo caliento esto y desde este lugar de la pared comienza a emitir radiación, la cual viaja. Ahora, ¿por qué se emite acá? Porque en el átomo hay una partícula llamada electrón. Y esa partícula electrón puede vibrar, hacer un movimiento oscilatorio armónico. Y la hipótesis de Maxwell, de 1870 aproximadamente, muestra que para generar una onda electromagnética se necesita tener una carga acelerada. Y entonces ahí estaba claramente explicada la causa básica de por qué desde las paredes internas de la cavidad se emitían ondas electromagnéticas. Por supuesto, no, el modelo no implicaba pensar que el electrón iba a estar unido a un resorte y por eso vibraba. Si no lo sacaron del cálculo, los problemas de las guías de física 3, en física 3 había problemas en donde mostraban cómo una partícula cargada, podía ser un electrón u otra, en un adecuado campo eléctrico podía ser un movimiento oscilatorio armónico. Esto es para entender cómo es que los físicos imaginaban que el electrón podía estar vibrando. Ser una carga acelerada, la frecuencia a la cual vibra determinaría la frecuencia de la onda electromagnética emitida. ¿Todo esto por qué? Porque tiene que ver con la teoría de la radiación de Maxwell. La teoría de la radiación de Maxwell es tan complicada física y matemáticamente que ni siquiera los estudiantes que en el IDVA estudian ondas electromagnéticas como materia porque siguen la carrera electrónica, ven la teoría de la radiación de Maxwell por lo complicada que es desde el punto de vista físico y matemático. Por lo tanto, lo único que estamos en condiciones de hacer es aceptar que tiene lugar eso. Supongamos que esta radiación electromagnética viaja y llega acá. Y entonces se va a dar lugar a un fenómeno de onda electromagnética estacionaria. ¿Por qué? Porque al mejor estilo de lo que pasaba en una cuerda y se generaba una onda estacionaria, acá también. Lo que pasa es que acá el fenómeno es tridimensional. Y segundo, que era fácil darse cuenta que en una cuerda atada de dos puntos fijos, ¿quiénes eran los nodos? Acá, primero, habría que demostrar que se tiene una onda electromagnética estacionaria entre las paredes metálicas de la cavidad
siendo las paredes metálicas de la cavidad nodos de esas ondas electromagnéticas, cosa que no puede ser explicado con lo que ustedes conocen de física 3. Por lo tanto, todo el conocimiento de la teoría electromagnética que habría que dar para entender esto sería enorme. Y para colmo, tengo la siguiente dificultad. ¿Cuántos electrones vibrando, electrones que no lo dije, pero sí está escrito, vibrando, que se llamaban osciladores electrónicos, osciladores atómicos o resonadores? ¿Cuántos de estos resonadores tengo formando parte de la cavidad? Trillones y trillones y trillones y trillones. Todos vibrando con una frecuencia que da lugar a la frecuencia de onda electromagnética emitida. Y por lo que muestran los gráficos, así como emite entre 0 e infinito en longitud de onda, también emite entre 0 e infinito en frecuencia. O sea que con un universo infinitamente grande de diferentes frecuencias y trillones de estos osciladores. Bueno, pensar que uno va a describir este problema analizando individualmente cada resonador es ridículo. Y va a tener que hacer uso de métodos estadísticos. Métodos estadísticos que ya se conocían y que se habían usado para tratar de explicar cómo está distribuida la energía cinética de traslación de los átomos o moléculas de un gas ideal dentro de un recipiente a la temperatura T, entre trillones y trillones de átomos que tengo dentro de ese recipiente. Valor que está controlado por el número de Avogadro. Para hacer este estudio se desarrolló la llamada mecánica estadística, por un lado Maxwell y por otro lado Boltzmann. Entender esto también nos llevaría más de una semana de clases. Por lo tanto, desarrollar estas tres ideas centrales como correspondería implicaría estar prácticamente 3 o 4 clases haciendo una física, en algunos casos, de un nivel superior al nivel físico-matemático de este curso, y por lo tanto es imposible, inviable, desarrollarlo en un curso como el que está diagramado. Tampoco hay información de todo esto en el libro, porque el libro tiene el nivel físico-matemático adecuado para este curso. Ahora, si no podemos hacer entonces ninguna cuenta, ¿para qué comentamos todo esto? Porque en el medio de intentar resolver todas estas ideas, Planck analizó el problema de la energía de la onda electromagnética que emite cada oscilador y se dio cuenta de una cosa que determinó, como ya dije antes, el nacimiento de la física cuántica. Por eso es que presentamos esta idea. Estaba claro que un resonador vibra a una frecuencia F y emite una onda electromagnética a la misma frecuencia. Ahora, esa onda electromagnética transporta una cantidad de energía. Ahora está claro que a una temperatura T tengo una radiancia espectral, por ende una cierta energía, y a otra temperatura T distinta tengo en la misma frecuencia, la misma longitud de onda, otra energía. O sea que hay una vinculación entre la energía y la temperatura de alguna manera. Pero a la misma temperatura, en diferentes frecuencias, tengo diferentes energías. Por lo tanto, tiene que haber una vinculación entre la energía y la frecuencia. Lo primero, lo último, Planck lo resolvió de la siguiente manera.
Dijo, cada resonador vibra con una frecuencia F. Acá no importa cómo es que el electrón vibra ni cómo calcular esa frecuencia. Si hicieron los problemas que dije en física 3, ahí tienen una idea de cómo se pueden hacer esas cuentas y cómo determinar la frecuencia de vibración y por ende la onda electromagnética. Determinar la frecuencia es lo mismo que determinar la longitud de onda. A esa frecuencia se le corresponde una energía. Esa energía es proporcional a esa frecuencia. Hipótesis. Ahora, a la misma frecuencia tengo diferentes energías en función de la temperatura. Bueno, las diferentes energías es porque la energía a una frecuencia dada es un múltiplo de una frecuencia base que es la que identifiqué acá como E0. La frecuencia a la cual vibra el electrón tiene asociada una energía y esa energía es la base para entender otros estados de energía que tengo que se piensan como un número entero de veces esta otra energía de cero. Donde n vale 0, 1, 2, ¿por qué vale 0? Y porque dependiendo de la temperatura, el sólido no emite, básicamente. Es como si el electrón no estuviera vibrando. Comienza a aumentar la temperatura, vibra, como vibra, emite ondas con una cierta energía que es E0. Ahora a otra temperatura emite ondas que transportan más energía. Bueno, esa energía mayor no es cualquier valor. Es 2 veces E0, 3 veces E0, 4 veces, un número entero de veces esa energía base que es E0. Esto es lo mismo que vieron en física 3 y van a comprobar experimentalmente con el primer trabajo de laboratorio que oportunamente van a realizar, que es el experimento de Millikan de la gota de aceite. A lo que vimos en la 3 de que la carga de cualquier cuerpo es un número entero de veces la carga del electrón, que es la carga mínima. Eso mostraba que la carga eléctrica está cuantizada y que el quantum de carga, la carga mínima, es la del electrón. Bueno, esto está demostrando que la energía tiene valores discretos, es decir, está cuantizada, y el E0 es el cuanto de energía. Obviamente también Planck encontró que la constante de proporcionalidad tenía un valor que lo determinó, que era este, constante que se pasó a llamar constante de Planck y dio lugar a esta famosísima expresión que es que E0 es H por F. Cada electrón vibra con una frecuencia F, H por F define la energía del quantum de energía, mejor dicho, de la onda electromagnética emitida. ¿Por qué universalmente se identifica con la letra H a la constante de Planck? Todos estos estudios tuvieron lugar en una región que contiene a la actual Alemania, pero en ese momento no era Alemania, pero se hablaba así alemán en toda esa región. La manera de decir en alemán lo que es el horno, el radiador de cavidad, es algo así como Hauchofen. Esta palabra se empieza con la letra H. Entonces se tomó la primera letra de esta palabra para usarla como representación de la constante de Planck. De la misma manera que en latín velocidad, celerità, se escribe con C, la letra C, la primera letra de esa palabra, se usó para identificar la constante velocidad de la luz en el vacío. Si el sistema está a una temperatura determinada, se emiten ondas de una determinada energía. Como la energía es un número entero de veces de cero, queda determinado lo que se llama el nivel de energía por el n y define lo que se puede llamar el estado cuántico. N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Ahora,
Los resonadores emiten, pero reciben la radiación electromagnética proveniente de lo que emiten los resonadores de las paredes enfrente, digamos, de la cavidad. Y con esa radiación, ¿qué hacen? Y ya dijimos, la pueden absorber. Ahora, lo que estableció Planck, no solamente que lo que está cuantizado es el mecanismo de emisión, sino también lo que está cuantizado es el mecanismo de absorción. Supongamos que emite estando en el estado cuántico n igual a 2. Si emite, pierde energía, pero como se encuentra en un estado cuantizado, menor energía que 2 es igual a n igual a 1. ¿En cuánto es la variación de energía? En HF. Si absorbe, aumenta la energía. Por lo tanto, si estuviera en nivel n igual a 1, debería pasar a n igual a 2. ¿En cuánto es la absorción? En HF. Por supuesto que podría emitir estando en un nivel de energía mayor, no necesariamente el 2, y ni siquiera tendría por qué pasar naturalmente al 1. Pero pensando que está en cualquier nivel de energía superior y pasa a 1 inferior, la variación de energía es un número entero de veces H por F. Y lo mismo en la absorción, no tiene por qué absorber y pasar al primer estado excitado o al primer estado por encima de n igual a 1, sino puede pasar del 1 al 3, al 4. Y de vuelta, la variación de energía es un número entero de veces H por F. Todas estas ideas que el mismo Planck reconoce que lo que lo llevó a establecerlas no fueron razones físicas, sino razones matemáticas. No voy a profundizar en esto porque haría falta hacer comentarios que nos van a distraer de nuestro objetivo, pero es para mostrar de que el mismo Planck reconoció de que esta idea de la cuantización de la energía, absolutamente novedosa para la época, no resultó de un razonamiento físico puro, sino tuvo su origen en un razonamiento matemático. ¿Cuál es esta famosa función de Planck? Acá está. Que yo suelo escribirla de esta manera, como C sobre 4 por esto. ¿Por qué? Porque en la clase de problemas van a ver que hay problemas que hablan de la densidad de energía espectral U, y la U de lambda de T es justamente esto. La radiancia espectral es C sobre 4 de la densidad de energía espectral. Esto es para que cuando en un problema tenga que trabajar con la densidad de energía espectral, sepan que está representado por esto que está acá. Esto es Joule por metro cúbico y por unidad de longitud de onda. Hay dos problemas de la guía, que son del libro, el 75 y el 76, los que están resueltos en la carpeta que habla sobre la guía de actividades. ¿Y por qué están resueltos? El primero tiene que ver con la ley de Stefan Boltzmann, es decir, si ahora tengo la función I de lambda, tendría que venir, ponerla acá e integrar para verificar que da sigma por t a la cuarta. Claro, pero resulta que si yo pongo la I de lambda, que ahora sí sé cuál es, y la quiero integrar, voy a encontrar que esa función no tiene primitiva. Y por lo tanto hay que resolverla por métodos numéricos. Desarrollarla en serie, ver con cuántos términos de la serie me quedo. Bueno, todos procedimientos que ustedes conocen de haber visto métodos o cálculo numérico,
pero que están fuera de los procedimientos que nosotros manejamos. El procedimiento que yo les sugiero para resolver eso consiste en la I de lambda de t, escribirla en términos de la frecuencia, y luego usar un dato de tabla para hacer el cálculo de la integral y obtener el famoso sigma por t a la cuarta. Hoy, con toda la tecnología que hay, con calculadoras que integran numéricamente, no sería necesario tener que ir a eso, a ese esquema. Ese esquema que yo utilizo responde más a lo que pasó históricamente. ¿Qué pasaba cuando aparecía una función que no tenía primitiva? Bueno, la idea sería como que alguien se ofrecía para numéricamente resolver esa integral, y estamos hablando de una época donde no había ni calculadora ni nada, y todos los cálculos había que hacer a mano, y podía llegar a llevar semanas de hacer cuentas para calcular una integral en forma numérica entre dos límites. Entonces esa persona hacía todo ese laburo y construía una tabla para que después los otros que tuvieran que pasar por el cálculo de esa integración pudieran usar los cálculos que ella previamente había hecho. Y a lo mejor, en el mejor de los casos, lo que pasaba es que la tabla se conocía con el nombre de la persona que la realizó. Nadie se encargó de tabular la integral de I de lambda, pero sí había tablas de la integral que resultaba de la I de f. Esa es la razón por la cual la I de lambda la convierto en la I de f, y aprovechando la tabla correspondiente se puede hacer el cálculo de la integral. En la clase de problemas van a ver, en los problemas que hace falta integrar la I de lambda, cómo hacerlo si no van a poder usar ni calculadora programable ni una computadora para aplicar un método numérico y que lo haga la tecnología. Pero bueno, eso lo dejo para que lo vean o lo discutan en la clase de problemas. ¿Qué pasa con la ley de desplazamiento de Wien? ¿Por qué lo realizo? No es porque considere que ustedes no saben derivar la función de Planck, sino que la derivada de la función de Planck de esto, igualada a cero, conduce a una ecuación trascendente. Y la ecuación trascendente tiene solución gráfica o solución numérica. Bueno, en este caso planteo cómo con un método que no hace falta que lo apliquen, sino que vean cómo yo lo aplico, es un comentario nada más, se puede resolver numéricamente esa ecuación trascendente y encontrar la solución que corresponde a la ley de desplazamiento de Wien, que el valor de lambda que anula la primera derivada es tal que multiplicado por la temperatura da una constante que es la llamada constante de Wien. Esas son las razones por las cuales estos dos problemas están resueltos. También en los problemas de la guía van a encontrar cómo de la función de Planck se puede obtener la función de Wien, que no está escrita acá en este trabajo, y cómo con la función de Planck se puede obtener la de Rayleigh-Jeans, que tampoco está escrita, pero que su conocimiento lo tienen que saber porque forma parte de los problemas de la guía. Es más, va a decir, primero obtenga la fórmula de Wien o la de Rayleigh-Jeans y después haga la cuenta tal. Bueno, ¿cómo obtener la función de Wien, la de Rayleigh-Jeans? Va a ser procesar lo que representan estos dos modelos usando como base
a la formulación de Planck. Esto forma parte de los problemas y forma parte de las cosas que tienen que saber hacer. Con esto básicamente tienen descrito todo lo necesario para hacer los problemas del cuerpo negro. Salvo que todavía no hayan terminado con alguno, bueno, tuvieron clase el lunes, no sé si ya habrán hecho algún problema el lunes de cuerpo negro. Si no los hicieron, bueno, los harán el lunes que viene. No hablé con Pablo, porque no sé si que les quedaba para terminar algún problema de la guía número 1 todavía. Pero acá está sintetizado todo lo que tienen que saber de cuerpo negro, que con la lectura de lo que está indicado en el libro es más que suficiente. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Ya se han retirado algunos de la sala, pero bueno, los que quedaron, Agustín, Hernán y Lisandro, ¿alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Perfecto. ¿Alguna cosa más? ¿Alguno? ¿Algo? Bueno, entonces que tengan una muy buena tarde y los espero el próximo día miércoles. Gracias por participar de la clase y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos.